En ese sentido, un avance muy importante desde el año pasado en tomar a las violaciones de género, violaciones sexuales y violencia de género como delito de lesa humanidad. De hecho, estos últimos, de Mendoza, estos últimos testimonios atroces. Que eso es así. No tengo ninguna duda, porque además soy ultra feminista en ese tema, con el feminicidio, y yo estoy dispuesto a trabajar en una ley de femicidio, con el tema de las violaciones, con el tema de las discusiones. Me pareció un espanto lo que escuché del cura ayer, siendo un hombre de la Iglesia Católica. Un espanto lo que dijo, porque ha perdido el sentido tan profundo, y a mí me duele que la iglesia a la que yo pertenezco no levante la voz para sancionarlo, no sancionarlo desde el punto de vista de la pena, que no me importa, de llamarle la atención y ponerlo en caja. Alguien que no tiene fe no puede ir contra la fe, porque no la tiene, entonces no le importa. Y alguien que tiene fe puede estar cometiendo un error o un pecado por no saber que lo está cometiendo el pecado. El Dios en el que yo creo es tan bueno que lo perdona. Entonces lo que está diciendo es una burrada, porque además lo que esta gente hacía, que es una obra de Lelutier y que además es muy graciosa y muy divertida, no creo que le haya generado a nadie una cosa de esta característica. No creo, me parece terrible Que siguen abonando todas estas cuestiones. Que no le da nada a nadie, no le da nada a nadie, que muestra una iglesia intolerante. A mí, por ejemplo, la muestra de León Ferrari no me satisfizo, no me gustó, simplemente no fui. Chau, listo. Esa es mi manera de demostrar cuando algo no me gusta, no me satisface. Pero ¿por qué no puede hacerlo y verlo y mostrarlo y exhibirlo y ir a verlo quienes le gusten que sucede? Yo voy a defender a León Ferrari tan solo porque lo quieran proscribir, porque esa es la Argentina que no puede volver atrás. Nosotros hemos recuperado para nosotros la libertad. Yo no soy un progresista, Marcelo, me conoces hace muchos años, soy un peronista desde el pie a la cabeza, y no voy a variar nunca, no me voy a poner ropa ajena, pero yo fui quizás uno de los mentores, no me adjudico la autoría intelectual, pero soy uno de los mentores de la ley de matrimonio igualitario, y en ese mismo marco no lo hice por progresista, lo hice porque defiendo y amo la libertad. Y si hay un señor que quiere vivir con un señor, una señora que quiere vivir con una señora, ¿quién soy yo? Yo soy un heterosexual recontra satisfecho de ser heterosexual, como puede estar recontra satisfecho aquel que quiere vivir un tipo con un tipo. Ministro, ¿quiénes son planteo. los principales contrincantes del kirchnerismo en el 11? No lo sé, ni me interesa, no es un tema que yo voy a discutir. No, Fernando Sabater hubiese dicho: ocúpate de ti mismo, so capullo, que más te vale. Nosotros tenemos que ocuparnos de que nuestro gobierno trabaje hasta el último segundo cumpliendo con lo que Néstor Kirchner en algún momento dijo y Cristina en algún momento se asumió como responsabilidad de gobierno y lo está ejecutando día a día. Nosotros tenemos que cumplir con ello, lo demás se hace solo. ¿Qué se extraña hoy de Néstor Kirchner? Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner se extraña a Néstor Kirchner. Es todo una... es muy difícil esto explicarlo porque se mezclan los sentimientos y en política no debiera suceder eso. Yo nunca mezclo las cosas personales con las políticas. Lo que pasa es que en este caso se me mezclan sin querer. Y además, a los 54 años, que me sigo creciendo como si tuviera 20, no me ha tocado vivir nunca el hecho de que se me murió un amigo, ¿no? Gracias a Dios. La primera vez que me sucede una cosa y uno valora la amistad o el afecto o las relaciones cuando le tocan estas cosas, porque si no, ¿por qué lo va a hacer? Y yo con esto he tenido discusiones terribles porque él lo permitía, era el presidente de la nación y yo era un ministro que con un decreto me sacaba y se terminó. Y sin embargo él habilitaba que uno tuviera posibilidades de opinar y de opinar fuerte y de discutir y de decirnos cosas terribles. Y eso hablaba de la altura, de la amplitud, de la cabeza abierta. Con Cristina lo mismo. No tengo ese tipo de discusiones porque es una señora y yo no voy a decir cosas que no corresponden, pero con Néstor nos hemos dicho cosas terribles, tratando de abonar una propuesta, tratando de discutir una propuesta. Entonces, esas cosas, lejos de separar, consolidan, acercan, hacen, mimetizan, a uno lo ponen en una situación, lo acercan, lo hacen distinto. Nosotros teníamos algún ámbito que solíamos juntarnos a comer y hablar de si pintaba la política de política, si pintaba el fútbol de fútbol, si pintaban las estupideces de estupideces. Nos reíamos de cualquier cosa y nos divertíamos, y esas cosas
acercan a las personas. Hoy Entonces, ¿dónde encuentra esa fortaleza que le daba, obviamente salvando las diferencias, ¿no? Con la ausencia del expresidente? ¿Dónde encuentra esa fuerza la presidenta de la Nación? no hay que confundir, hay que dividirlo en dos partes. La presidenta es un cuadro, y los cuadros, como concebidos como tales, toda la vida soñé con serlo, no sé si lo seré, pero soñé con serlo, están preparados para saber que tienen responsabilidades primero que sobre todas las cosas. Entonces, desde el mismo día del velatorio de Néstor Kirchner, Cristina estaba como presidenta de los argentinos, porque hay 40 millones que dependen de las decisiones que ella toma. Entonces ella, con todo el dolor que debe sufrir como cualquiera de nosotros, ellos eran muy pegados, muy cercanos, trabajaron siempre juntos, una cosa muy difícil de resolver, seguramente un duelo que le vaya a dar buen tiempo trabajarlo, y los que alguna vez nos analizamos sabemos que esto es así. Ella tiene una responsabilidad que tiene que cumplir primero. Entonces, primero estar trabajando por esa responsabilidad. Y lo otro, resignarlo o llevarlo a ese lugar que se llama la intimidad y ver cómo lo resuelve de la mejor manera, que no debe ser para nada fácil. Ministro, desde lo cambio de tema, desde la oposición en estos últimos años, últimos 5 años, dos caballitos de batalla. La situación en el INDEC, por un lado, lo que ocurre en el INDEC, y la falta de federalismo del gobierno nacional. ¿Cuál es la respuesta del gobierno nacional? El INDEC es un gran verso, pero un verso que lo sufrió muchos países, lo sufrió Estados Unidos, lo sufrió Sarkozy. Sarkozy armó una comisión que le llamó la Comisión Fitoussi, si yo no me equivoco, era un griego que participó de la comisión que él llamó de 20 notables, entre ellos estaba Stiglitz, Premio Nobel de Economía, otro Premio Nobel de Economía que se llama Amartya Sen, participaron para la generación de un índice y transformar la discusión respecto del desconocimiento del índice para llevarlo a un índice que fuera más o menos respetado. El índice es un índice, no es una definición. Lo que quiero decir con esto es, cuando hablamos de índice de precios al consumidor, hablamos de una gráfica más o menos de lo que está sucediendo y no de la canasta, que son dos cosas distintas. Pero entonces lo usan de caballito de batalla sin saber de qué se trata. Pero la realidad es que mi profesión no económica, no política, fue analista económico financiero de Rigoló, y trabajábamos, ya cuando yo trabajaba, soy de la última generación de calculadora, hoy con la PC se resuelven muchas de las cosas que a nosotros nos llevaba días de cálculos, y nosotros ya cuestionábamos al INDEC en aquel momento. Había una revista por entonces que se llamaba Index, con X al final, que desagregaba todos los índices, que uno podía ir mirando en el desagregado cómo se había comportado el índice para saber exactamente dónde había impactado el aumento o las situaciones en ese momento, que eran momentos de inflación muy altas. No es lo que sucede en este caso, porque el INDEC ha hecho modificaciones importantes, bajó de 800 y pico de productos a 440, los publicó, están en el portal del INDEC, sacó productos que eran insensatamente incorporados a la canasta. Hablamos de rosas de Ecuador de 60 centímetros de tallo, hablamos de castración de gato, personal doméstico, bombones, viajes a Río, viajes a Cancún, alfombras, situaciones impensadas, mermelada alemana de frasco. Todos este tipo de cosas internacionales en un momento de convertibilidad, lo que hacen es plancharlo al índice, porque esos no aumentan los precios, con lo cual lo que lo tiran para abajo. Siempre estamos discutiendo sobre ese tema. Lo que hizo el INDEC es recambiar la base, poner 440 productos que tienen que ver con la realidad y redefinir ese cálculo, que es una fórmula, la fórmula de las PER para los que estudiamos estadística, y que no hay otra forma que ir todos los días a ver los 440 productos y actualizar todos los días. Y la sumatoria de eso durante todo el mes, comparado con el mes anterior, nos da el resultado de lo que verdaderamente dio el índice de precios al consumidor. ¿Y de la falta de federalismo que dice? ¿Y qué va a hacer? ¿De qué puede hablar de falta de? No hay plata para las provincias. ¿Cómo no? A ver, pero empecemos por el principio. Primero, nunca cobraron coparticipación como este año, porque cuando la presidenta se pone, y el proyecto nuestro, Néstor primero, la presidenta después,
hacer una tarea de profundización de los esquemas económicos y el desarrollo de nuestra economía y el crecimiento se expresan en recaudación. Y esa recaudación significa mayor coparticipación, con lo cual los niveles de coparticipación jamás conocieron los niveles que tienen en la actualidad. Primer tema. Segundo tema, durante muchísimos años se regó a baldes la sangre de argentinos tratando de sacarle las provincias 1 centavo por los derechos de exportación, lo que se conoce normalmente como retenciones. Esta presidenta por primera vez le coparticipó el derecho de la exportación de la soja a las provincias y a los distritos, con lo cual repara un error histórico de 150 años. No hay provincia en la que no se estén haciendo obras viales o de energía o viviendas o rutas como jamás se hizo en la historia de los argentinos. Escuelas, llevamos más de 1050 escuelas, nunca se soñó ni por casualidad con tener una cosa así. En energía, te doy un dato. El Cuco, cuando entramos nosotros al gobierno, es conocida mi amistad personal con Julio De Vido, con lo cual periódicamente nos juntamos y yo siempre soy curioso de buscar información para tener para mí, para formar discurso. ¿A dónde no tenemos que llegar con la energía para que no explote esto? El cuco eran 18.500 megas. Ese era el cuco para los argentinos. Sin embargo, en los últimos días, el pico se dio casi cercano a los 20.000 megas y nosotros teníamos todavía en la manga unos 2.500 megas propios, más 1.000 que se podían pactar con Brasil, más 500 que se podían pactar con Uruguay, algo así como 24.000 megas. ¿Por qué se tiene eso? Y bueno, porque un señor que se llamó Néstor Kirchner comenzó por aquel entonces entre Comodoro y Pico Truncado y hoy seguimos haciendo el anillo nacional que en algún momento nos permitirá compartir a todos desde la red nacional a un mismo costo muy bajo, beneficiando a la rentabilidad del interior. Los opositores se hacen prensa con los medios, con la televisión, con los diarios. Permanentemente. Yo te la hago más fácil. Una de las onceras argentinas que vas a ver de los últimos tiempos es agarrar todo tu archivo y fíjate cuántas veces te presagiaron el blackout o los apagones, cuántas veces lo presagiaron. Caos. Cientos de veces. ¿Y por qué no sucede habiendo tenido un pico de 20.000 cuando el cuco eran 18.500, cuando entramos reconocido por nuestra propia gente? Claro. Porque se trabajó para que eso no sucediera nunca y no va a suceder. Claro. Cuando eso es previsión, cuando eso es saber que es trabajar sobre la industria y la necesidad de la industria de la energía, y trabajar sobre la industria y la energía y barata. Entonces todos los elementos están trabajando para poder cumplir con ello. Para que se cumpla con el servicio. Le propongo un ping-pong porque se termina el tiempo de usted y el nuestro. Ministro, ¿cómo estamos en materia de seguridad? En seguridad nosotros seguimos invirtiendo. Encontramos una situación muy complicada. Estamos hablando solamente de la jurisdicción que corresponde a las fuerzas federales, que es la capital federal. Lo otro tiene que ver con las provincias, no es un tema que corresponda específicamente al gobierno nacional. Pero encontramos una fuerza. Yo recuerdo que el primer año como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cuando fuimos a entregar unos móviles en Palermo, lo hicimos para poder poner todos los móviles uno al lado de otro, yo contaba en el discurso y la presidenta me miraba asombrada que habíamos sumado entre hombres y mujeres 10.000 a la Policía Federal y habíamos vuelto a 20 años atrás, al número de 20 años atrás. Se habían congelado las vacantes, no se había comprado nada, había chalecos vencidos, no tenían uniformes, no tenían armamento, bueno, todo eso fue resuelto y ordenado por una fuerte inversión en logística que hay que seguir haciéndolo y creciendo todos los días en preparación del personal profesional, en el desarrollo, y no nos pensamos de tener un solo segundo para seguir creciendo en eso. ¿Está teniendo buena llegada la presencia de la gendarmería en distintos lugares? Bueno, de hecho el programa que se desarrolló, el Centinela, hoy está trabajando, colaborando con la provincia de Buenos Aires en el conurbano, con determinados operativos, y seguramente el Ministerio de Seguridad monitorea día a día los lugares, las formas y los modos en que se trabaja. Yo creo que los resultados son altamente positivos. Sigue habiendo voceros de la mano dura, sigue habiendo voceros de metamos los... Nosotros no creemos ni en la mano dura ni en la mano blanda, creemos que hay que ajustarse a derecho. Y la mejor forma que hay que hacer en eso es ajustarse a derecho, es decir, cuando alguien que tiene que ejercer nada menos que la responsabilidad de cuidar la vida y los bienes de los otros, pone su cuerpo en riesgo, lo que tiene que estar prestando atención es ver cómo se resuelve de la mejor manera sin que eso signifique
tener que matar por matar. Entonces, pero nadie le dice cuándo tiene que actuar o cuándo tiene que actuar. Le dice